Hola, ¿cómo están? Hoy día les quiero contar acerca de la importancia de la alfabetización emocional, pero particularmente voy a denominarlo como de la alfabetización corporal de la emoción, a nivel de sensación. Hoy en la mañana estaba con un peque de 9 años que tiene alta intensidad emocional y estábamos haciendo un ejercicio a propósito de autoconocerse, que en eso estamos, donde tenía que, en 3 palabras, definir su año 2024. Entonces él puso que fue divertido, puso desafío, porque logró hartos desafíos propios, empezó a aprender francés, sobre las aves, sobre distintas cosas, y íbamos obviamente conversando en todo este proceso. Y después me dice, ay, y no se le ocurría la siguiente palabra, desesperado. Y dije así como que, Y le empiezo a preguntar, ya, ¿y a qué te refieres con esto? Y cuéntame. Y empieza a definir como el desesperado, como estar así con tantas cosas. Entonces, ¿y cuándo te sentiste así? Ya empezamos, como empecé a hilar un poco más. Por ejemplo, cuando le habían regalado justo algo que él quería. Y me contó también otro evento, ¿cierto? Que tenía una connotación de bienestar bien importante. Entonces el desesperado no. Entonces yo le dije, ¿estás seguro que quieres decir desesperado? Porque lo que suele hacer con los niños, busquemos en Google qué significa desesperado o algunos sinónimos. Entonces ahí encontramos que desesperado, ¿cierto? Angustia, pesimismo. Entonces yo empiezo a utilizar el humor para decirle, sabe que tú estabas súper angustiado, así como, "Ay, qué pena que me regalaron esto. No, Juan. No, se reía y todo. No, no fue eso. Ya. Es un niño que, de hecho, una de las preocupaciones de los papás precisamente tiene que ver con lo emocional. Y a propósito de las reuniones que yo tengo al principio de la evaluación con ellos, también me di cuenta que era súper importante esta alfabetización. Y de hecho, una de las cosas que les recomendé, que había que trabajar mucho en esto, y aprovecho de pasarles el dato, si no conocen el libro, El emocionómetro del inspector Drillo, es una súper buena herramienta para trabajar alfabetización emocional, pero también tiene estrategias, ¿cierto?, que nos permiten regularnos, etc. Y sigo eh, conversando con este peque, entonces me dice, no, lo que quería decir era emocionado, ¿ya? Entonces yo le decía que decir eh, que fue emocionante en el fondo ya, y emocionante, y tratamos de hilar más fino de qué sensaciones, ¿cierto? De qué emociones, y tenían que ver con este bienestar. Bueno, después seguimos conversando y a propósito de eso, yo aproveché de trabajar inmediatamente en relación a su caso, que es lo que les quiero comentar por si es que les sirve. Porque, por ejemplo, él es un niño que es intenso emocionalmente, en su temperamento también la emocionalidad es alta, entonces se conecta rápidamente con la angustia, con la frustración, con el miedo. Y lo que suele hacer, su estrategia en el fondo, es llorar. Y ya es grande, entonces los papás también están preocupados porque no está pudiendo regular, entonces también estamos viendo desde una mirada comprensiva que la intensidad emocional y la sensibilidad tienen que ver con esto, etc. Bueno, eh, empezamos a conversar y les voy a contar la analogía que yo hice y que yo comentaba con la mamá porque fue así como, ¡oh! Como cuando uno dice así, como que tuve un aha moment, como cuando me cayó la teja en buen chileno, así como que ¡oh! Me cayó el 20, etcétera. Es, eh, esas expresiones iba teniendo él. Y yo le dije, mira, ¿será que te pasa que tú lloras fácil porque él lo tiene identificado eso?
y que te cuesta regular eso porque cuando empiezan a pasarte y empiezas a sentir en el cuerpo algo diferente, dijo, las sensaciones que dice el libro, el inspector Trilo. Sí, le dije, cuando empiezas a sentir esas sensaciones, el corazón te palpita, ¿cierto? Te dan estas ganas de llorar, o te pones rojo, o te pican las manos, tienes como energía en las piernas, lo que sea, para ti es como tan desconocido que en este momento tú le pusiste la etiqueta de desesperación. Entonces quizás cada vez que sientes una emoción, sobre todo las que no te hacen sentir bien, tú le pones la etiqueta de desesperación. Hoy sí me dijo, puede ser, yo siempre hablo de como que pienso en la desesperación y que esto va a ser peor. Entonces le digo, mira, quizás por ejemplo tú te frustraste. Algo pasó, tú interpretaste, ¿cierto? Le fui contando, fuimos hablando, digamos, en los mismos parámetros del libro. Tú interpretaste y tu corazón dice, esto me frustra y quiere salir, ¿cierto? La emoción de la frustración. Y resulta que el cerebro, como interpreta esto como una desesperación, porque quizás no conoce que se llama frustración, entonces me dijo, sí, es como tan desconocido que puede ser como un monstruo. Exacto, es tan desconocido que tu cerebro dice, no, paremos, no puede salir, no puede salir. Y tu emoción queda en tu corazón así como los motoristas si le pusieron un semáforo en rojo, como rum, rum, queriendo salir, pero, pero no puede porque tu cerebro dice, no conocemos esto, Lucas puede perder el control, ya, y hacíamos como voces y todo, y como diálogos que podía tener su cerebro, ¿cierto? Que lo lleva a ¿qué? A reprimir, porque cuando se frustra además, después se siente culpable de haberse frustrado, y se siente culpable de no poder, entre comillas, controlar la emoción. Entonces, una de las cosas que yo le comentaba es que la verdad es que nadie puede controlar una emoción. Como a él le gusta la química, además le expliqué que las emociones son neuroquímicos, ¿cierto? Y que él ya sabe que se producen porque viene un pensamiento, una interpretación de algo, ¿cierto? Y llega esta emoción y yo le digo, mira, es pura química. La puse en su corazón para poder hacer esta distinción, ¿cierto? Como eh, más de analogía, digamos. Dije, y la química, ¿qué es lo que necesita una emoción? Salir al torrente sanguíneo y que suceda. Entonces, tu química, tu emoción, necesita recorrer tu cuerpo. Una emoción primaria, que son las que vienen en nuestro ADN, ¿cierto? 1 minuto y medio, 2 minutos. Eso demora. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es darle permiso para que haga este recorrido. Como que esta emoción va en moto, necesita salir y que haga su recorrido, ¿cierto? Y después puedo volver a la calma. Porque si tú estás todo el rato más encima, ¿cierto? Con la incertidumbre de no conocer a este monstruo, que son estas sensaciones que empiezo a sentir, empiezas a llorar. Y decía, oh, claro, eso es lo que me pasa. ¿Ya? Entonces yo le decía, deja que tu emoción pueda recorrer tu cuerpo. Y me decía, ¿y cómo hago eso? Y yo le decía, ahí tenemos que buscar un espacio. Por ejemplo, si tú sientes que tu emoción está en tu garganta o en tu pecho, puedes ponerte la manito en la garganta, en el pecho, y yo te voy a decir qué es lo que hago yo. Yo le digo hasta, si me frustro, por ejemplo, me asusto algo. Justo le comenté que ayer en un cruce, una persona que iba en auto fue imprudente respecto al semáforo, y yo le dije, oye, que me enojó su imprudencia, pero también me dio susto. Entonces, yo cuando terminé de cruzar la calle, lo que le dije a mi susto y a mi enojo, que yo estoy aquí, que tienen permiso para recorrer mi cuerpo.
y que yo estoy aquí y que yo voy a estar en calma y que tienen ese permiso para recorrer. Y le dije, después llegué a mi casa contenta, porque además, algo que a él también le pasa y que probablemente nos pasa mucho, cuando nosotros tratamos de reprimir una emoción, lo más seguro es que nos quede patente durante mucho tiempo. Y bueno, de ahí podemos hablar de otras cosas y de cómo esas emociones después pueden ser concatenadoras de enfermedad incluso y todo. Pero yo le decía, mira, fuimos a una situación de él en particular. Y tú te enojaste por esto, te frustraste por esto. Y no dejaste que saliera tu emoción. Te salieron unas lágrimas, pero finalmente tú estabas llorando, ¿cierto? Entre la culpa porque se te había perdido eso, la vergüenza porque justo lloraste delante de tus compañeros y todo. Pero nunca dejamos que saliera la emoción original, ¿cierto? A dar la vuelta por tu cuerpo. Entonces después, te apuesto que en tu casa tú te acordabas de eso que te había pasado y volvías a sentir como las mismas sensaciones en el cuerpo, que son las que nos avisan que hay ahí una emoción que quiere salir, como que están en la línea de partida. Sí, me decía, me pasa lo mismo, me acuerdo. Entonces tu emoción está en tu corazón y está así, como que tú te acordaste de nuevo, ¿cierto? Y ahí, y probablemente que hiciste fue de nuevo, ya voy a pensar en otra cosa, me voy a quedar callado, no voy a contar que en realidad yo había sentido frustración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué les cuento esto? Porque me pareció un súper lindo momento con este peque para, y con esta mamá después cuando conversé, para relevar la importancia primero de la alfabetización emocional. Este chico conoce las emociones, sabe que existen las emociones, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que no había logrado alfabetizarse corporalmente con la emoción. O sea, cuando la siento, ponerle un nombre. Por eso que, ¿cierto? Cuando los niños son mucho más pequeñitos, están con rabieta, les pasa algo, la estrategia es que los adultos les vayamos dando narrativa de lo que están sintiendo. Ah, estás enojado porque tu hermano te quitó un juguete y tú estabas contento jugando, bla, bla, bla. Entonces el niño aprende que estas sensaciones tienen este nombre, se llaman enojo. ¿Ya? Y esto era lo que este peque estaba como, no lograba, ¿cierto? A pesar de conocer por nombre las emociones, probablemente las habían trabajado, conversado en familia, en el colegio, ¿cierto? Pero no estaba esta alfabetización corporal de la emoción. Y esto me parece súper importante para ayudarles a nuestros peques, para ayudarnos a nosotros mismos, a que tenemos permiso para vivir nuestra emoción, para que nuestra emoción recorra nuestro cuerpo. Y la verdad es que no tenemos control ni de la emoción que se produzca, ni del recorrido de la emoción. Sabemos ya que entre 1 minuto y medio, 2 minutos. Y es atravesar eso en lo que tenemos que acompañar a los pequeños. Y yo diría que es en atravesar eso, nosotros mismos, pero sobre todo cuando lo están atravesando los peques, es en lo que tenemos que acompañarnos nosotros. Porque lo que solemos hacer como adultos es ya, pero bueno, pero no es para tanto, vamos minimizando y lo que le estamos ayudando es a reprimir la emoción. Y eso a largo plazo es súper complejo, porque además nos vas construyendo, ¿cierto?, la escalera para llegar a tener inteligencia emocional. Y el primer peldaño de esta escalera es la alfabetización emocional. Y es poder conocer cómo se siente esto en mi cuerpo. Esta fue la experiencia de hoy. En otro momento voy a comentar respecto a cómo un peque logró atravesar el desierto de la frustración, como cuenta él. Les voy a hacer otro video.
en relación a la frustración específicamente. Que estén muy bien. Nos vemos y espero que este video y este cuento que le fui contando a este pequeñín les sirva. Nos vemos.